Vengo a ti, Señor, cámbiame y renuévame por la gracia que encontré en ti. Debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, cámbiame y renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme, Señor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día
águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado de poder, sea atada mi temor en la luz de tu amor. ¿Dónde puedo encontrar tu eterna libertad? Donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, Dios, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, Dios, conmigo estás. Aún en la dificultad, sé que en ti puedo confiar.
ofrecerá toda gloria a ti, Señor, por la eternidad. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Quiero servirte siempre, Dios, por la eternidad. Mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Yo quiero servirte, Dios, por la eternidad. Mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Dios conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay cruz, porque paz conmigo estás, Dios conmigo estás. Señor, no hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, Dios conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay cruz. ¿Por qué? Conmigo estás, Dios conmigo estás. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, Dios conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay. ¿Por qué? Conmigo estás, Dios conmigo estás. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ven, vamos a orar. Eres Dios infinito, creador poderoso. Nos llamaste antes de la fundación de los cielos y tierra. Eres Dios victorioso, autor del universo. Eres el mismo ayer, hoy por siempre serás coronado de gloria. Envía a Dios fuego a nuestro corazón, que nada pueda apagar tu amor. Gloria, honra te daré, Jesús.
honra te daré. Envía a Dios fuego a nuestro corazón. Alábalo. Que nada pueda apagar tu amor. Gloria, honra te daré y correré. Con mi vida te alabaré y tu nombre proclamaré. Gloria, honra te daré. Jesús, Jesús, adoramos El día primero, el grupo de la iglesia va a presentar un concierto en la noche. Queremos también aprovechar la oportunidad para invitar a los que vengan ese día, el día 30. Pero ya ustedes saben que el día primero estará el grupo de alabanza de la iglesia trayendo un concierto por Semana Santa, ¿no? Ellos tienen varias canciones que han ido preparando. Estamos orando por ellos. Bien, bueno, hermanos, entonces ahora sí vamos al tema de esta noche y vamos a orar. Amado Dios, delante de ti estamos. Bendice, Padre, esta noche. Bendice este tiempo aquí juntos, reunidos para aprender tu palabra. Recuérdanos, Señor, graba tu palabra en nuestros corazones. Háblanos, Señor, y bendícenos y transfórmanos. Señor, queremos ser oidores, atentos, no olvidadizos. Queremos retener tu palabra y vivirla, obedecerla, porque para eso aprendemos, Señor, no para saber más simplemente, sino para hacer las cosas que tu palabra nos enseña. Como dices tú, Señor, si hicieres estas cosas, bienaventurados seréis. Queremos, Señor, obedecerte. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén. Bien, hermano, la semana pasada estuvimos hablando acerca del corazón misionero de Dios. Corazón misionero de Dios. Esto suena un poco raro, ¿no? Pero es el deseo que Dios tiene de alcanzar a la humanidad, ¿no es cierto? La naturaleza de Dios es misionera, o sea, es misionera en el sentido de que Dios quiere alcanzar a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las tribus, ¿no? Porque Dios es amor y su amor lo lleva siempre a extenderse para incluir a más y más personas. Dios quiere que su cielo se llene con millones de seres humanos, ¿no? Y es su propósito, es su deseo alcanzar a muchísimas personas. Hablamos de esto la semana pasada, acerca de la naturaleza de Dios, cómo es Dios. Y el propósito misionero, la misión de la iglesia se deriva de la misma naturaleza de Dios. Dios no es un Dios exclusivista, un Dios que quiere salvar solo a algunos, un Dios que tiene favoritos. Dios es un Dios que ama a todo el mundo y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan, vengan al arrepentimiento. Amén, hermanos. Esto es así. Dios es así. Dios es amor y Él quiere salvar y quiere tener una gran familia, ¿no? Que esté con Él siempre. Entonces hablamos también de que la iglesia local, o sea, nosotros, es el instrumento de Dios para cumplir el propósito eterno, el propósito que Dios está llevando a cabo en la historia desde el inicio de la creación. Dios quiere que toda tribu, toda lengua, toda nación sea alcanzada con el Evangelio. ¿Cuántos países hay en el mundo? Les dije la semana pasada, hay aproximadamente, creo, si no me equivoco, 196 países, 194 pertenecen a las Naciones Unidas, pues dos países, no sé por qué no pertenecen, pero hay como 600 pueblos no alcanzados, ¿no? 600 pueblos no alcanzados, es decir, no hay ningún cristiano, no ha llegado ninguna Biblia en su idioma, no hay ninguna iglesia en el mundo, todavía hay 600 pueblos no alcanzados. Nadie ha llegado allí con el Evangelio. Y el Evangelio es para todos. Dios quiere que todos sean salvos. Amén. No todo el mundo va a ser salvo, pero Dios quiere que todos sean salvos. Ahora, sin Cristo, todas las personas son pecadoras y están bajo sentencia de muerte. Y esa es la razón por la que tenemos que predicar el Evangelio, ¿no? Aún las personas buenas, morales, decentes, necesitan el Evangelio, necesitan a Cristo, porque como lo dijimos la semana pasada, nadie es lo suficientemente bueno, moral o decente o justo como para poder merecer
una salvación tan grande, ¿no? Si fuese así, si fuese por méritos, por nuestras buenas obras, nuestra justicia personal, Cristo no hubiera tenido que venir a este mundo y dar su vida por nosotros. Simplemente nos hubiera dicho, ahí tiene un código moral, he escrito un código moral en su corazón y les he dejado los mandamientos, cúmplanlos, y los que cumplan los mandamientos se esfuercen al máximo que alcancen un nivel aceptable, entonces yo los recibiré acá en mi cielo, ¿no? Yo los recibiré, entrarán, tendrán acceso. Ese pensamiento es totalmente equivocado, no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie es lo suficientemente justo, bueno, recto, como para ganar la salvación como una recompensa, como un premio, diríamos, algo que Él obtuvo y del cual pudiera jactarse. Nadie lo merece, ¿no? Y eso hizo necesario, éramos impotentes de salvarnos, incapaces de salvarnos, incapaces de ser lo suficientemente buenos. Cristo murió en la cruz y Él llevó sobre sí nuestros pecados, Él llevó sobre sí nuestras maldades. Todas nuestras maldades fueron puestas sobre Él, y la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el Evangelio, queridos hermanos. Ese es el Evangelio que tenemos que predicar, ¿no? La salvación es por gracia, no es por obras, es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Dios ha confiado este mensaje a la iglesia, solo a la iglesia, no al Estado, no a algún ministerio de salud, ministerio de, no sé, algún ministerio, alguna dependencia del Estado, ¿no es cierto? No, esta es una tarea que solo los cristianos nacidos de nuevo, convertidos a Cristo, pueden hacerlo. Si alguien no tiene a Cristo en su vida, si no se ha convertido de verdad, no ha nacido de nuevo, no le va a importar en absoluto predicar el Evangelio a nadie. Él no le va a interesar. Una de las características de un cristiano genuino es que tiene esta carga en su corazón. Como Pablo puede decir, me siento deudor a ustedes. Debo predicar ese Evangelio. Y yo tengo una gran tristeza en mi corazón, decía Pablo, por mi pueblo, por Israel. Yo quisiera que ellos sean salvos también. Entonces, así piensa, siente un verdadero cristiano. Entonces, todo creyente entiende que esta es la orden más importante que se le puede dar a alguien. Y esta encomienda, este mandato, Dios se la ha dado a la iglesia, nos lo ha dado a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, es absolutamente esencial que todos los seres humanos escuchen el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro Salvador. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, hermanos. Y los apóstoles dijeron en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, puede usted mirar este pasaje si quiere, Hechos capítulo 4, versículo 12, lo hemos mencionado antes, lo voy a leer ahora. Dice así la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es muy claro, preciso y contundente. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro. Por bueno, santo que haya sido, ningún otro fundador de ninguna otra religión en el mundo, en ningún otro hay salvación, excepto en Jesucristo. Excepto en Jesucristo. Eso ha hecho que la iglesia se extienda por todas partes del mundo, predicando el Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación. Este mensaje, el mensaje que predicamos, puede transformar la vida de un ser humano. O sea, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, lo único que cambia el corazón del ser humano, lo único que puede transformar a un ser humano profundamente, de raíz, ahí a entrar el Señor a lo más íntimo de su ser, es el Espíritu Santo, es la predicación del Evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. O sea, si alguien no escucha este mensaje, no puede ser salvo y su vida no va a ser cambiada y transformada. Su vida carecerá del sentido, de propósito, sus pecados no serán perdonados y estará eternamente condenado. Así que por esa razón es imprescindible predicar el Evangelio.
Por eso el deseo de Dios es levantar iglesias en todo el mundo, en cada rincón de la tierra, en cada pueblecito, en cada caserío, en cada distrito, en cada barrio. Él quiere tener iglesias por todas partes del mundo. No quiere que haya pocas, quiere que haya muchas, cientos, miles de iglesias en los lugares más alejados, en la Siberia, en el Amazonas, allí en las tribus y en los pueblos. Dios quiere que haya iglesias y hayan cristianos y se predique su palabra. Él quiere que cada iglesia sea lo suficientemente madura como para que se autogobierne, sea autónoma, se autopropague, tengan líderes capacitados, capaces de predicar el evangelio. Dios quiere eso, que en cada iglesia haya gente bien entrenada, bien capacitada, capaz de hacer la obra de Dios, de enseñar a los nuevos creyentes, de cumplir su ministerio, y que cada iglesia se autosostenga, se financie a sí misma. Nunca ha sido el propósito de Dios de que una iglesia dependa de otra económicamente. Quizás al principio una iglesia necesite del apoyo de otra iglesia, pero el propósito de Dios es que cada iglesia se autofinancie, los creyentes con sus propios recursos, sus mismos recursos, aporten a que las cosas que necesitan puedan ser adquiridas. De allí el esfuerzo que hacemos muchos creyentes aquí, gracias a Dios por los hermanos de la iglesia fieles, que hacen un esfuerzo y que con amor y gratitud dan sus ofrendas, dan sus diezmos, y así podemos comprar equipo de sonido, luces, alquilar este lugar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Porque eso es parte del plan de Dios, hermano. Amén. Para algunos hay un salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero ellos dicen: mi socorro viene del norte, o sea, de Estados Unidos, ¿no? Fijan su atención hacia los Estados Unidos, y entonces son iglesias que dependen de la ayuda que venga de fuera. Bueno, bien por quienes puedan conseguir esos recursos que vienen de fuera. Pero el propósito básico del Señor es que cada iglesia en cada lugar se autosostenga, se autofinancie, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Por esa razón enseñamos a los hermanos la importancia de dar, de ofrendar, de dar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos. Amén. Eso es importante, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, por creyó esto, y él felicitaba a las iglesias que cumplían esta misión, que hacían esfuerzos de evangelizar a sus comunidades y salir más allá de sus fronteras. Vamos a mirar, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8. Pablo siguió con esto mismo, este mismo corazón misionero. Romanos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor, ¿no? Romanos 1, 8, dice así, el versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, Pablo le dice a los cristianos que estaban en Roma que la fe de ellos habla del Evangelio, ¿no? El Evangelio se estaba divulgando, extendiendo por todo el mundo. O sea, los cristianos en Roma, la iglesia en Roma era fuerte y era una iglesia misionera que se estaba extendiendo a muchas partes. Antes de que Pablo llegara siquiera, Pablo no había llegado a Roma, y él escribe esta carta antes de ir allá, ¿no? Entonces él les dice: estoy feliz, contento, porque ya ustedes están extendiéndose a otros lugares. Y si el apóstol Pablo nos hubiera dirigido una carta a nosotros, a la iglesia, nuestra iglesia, ¿qué hubiera dicho? Nos podría también dar el mismo elogio: están extendiéndose, su fe se divulga por toda parte del Perú y del mundo. ¿Podría decir eso de nosotros? Esto es una pregunta importante que nosotros debemos respondernos, ¿no es cierto? Miren lo que dice también en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Está un poquito más adelante. Vamos a buscar. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Dice así: es otra iglesia, la iglesia de Tesalónica, está es otro lugar, es otra congregación, pero le dice algo parecido. Versículo 8 dice así: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino
que también en todo lugar vuestra fe, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Nosotros no tenemos que exhortarlos, desafiarlos, pues empujarlos a que hagan la tarea, porque ustedes lo hacen impulsados por el Espíritu Santo. Ustedes son conscientes de ello y han aprendido lo suficiente como para predicar este mensaje. Nadie tiene que empujarlos a ustedes. Miren cómo una iglesia movida por el Espíritu Santo se extiende, se mueve, sale de su comodidad, de sus cuatro paredes, ¿no es cierto? Eso es, hermanos, lo que Dios espera de nosotros. Y es importante, ¿no? La iglesia de hoy entonces tiene que tener el mismo corazón. Debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad para ver que la cosecha sea recogida, ¿no? Y la razón por la que la iglesia local existe, como ya dije, es la de ser instrumento de Dios. La iglesia es un instrumento de Dios para cumplir su propósito. Entonces, la iglesia local, ¿qué cosa es? Nosotros, son personas, ¿no es cierto? No somos nosotros los que tenemos que hacer la obra. No debemos orar solo para que otros hagan la obra, para que Dios toque los corazones. Debemos hacerlo para que nos ayude a recoger la cosecha, pero debemos orar también para que hayan más obreros. Señor, envía obreros a tu mies. Debemos orar por eso todos los días, hermano, porque lo que más falta son obreros. Las iglesias pueden estar llenas de creyentes, pero obreros, hombres y mujeres dedicados a hacer la obra de Dios, escasean, faltan, porque todo el mundo está muy ocupado en su trabajo. Necesitamos obreros, gente que se dedique a predicar el Evangelio. El Señor Jesús nos dijo, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿No es cierto? Que debemos orar al Señor por esto. Y a lo mejor Dios te dice, bueno, anda tú pues, ¿no? ¿Y qué le diremos? Podremos decirle como Isaías le dijo al Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿no es cierto? Aquí estoy, Señor, estoy listo. Es muy importante que oremos por esto. Desafortunadamente la iglesia de hoy está terriblemente mal preparada. Muchas veces no estamos lo suficientemente preparados para ser el instrumento cosechador que Dios está buscando en este día. Y la red está rota. Y no podemos recoger los peces porque la red está rota y necesitamos repararla y estar preparados, ¿no es cierto?, para recoger una gran cosecha. Uno de los grandes obstáculos para recibir la cosecha hoy es el espíritu y la actitud de los mismos creyentes, de nosotros mismos, hermanos. Uno de los grandes obstáculos no es la dureza de corazón, no es el mundo, no es el diablo oponiéndose al avance de la iglesia. El mayor obstáculo somos nosotros mismos y en nosotros tenemos que trabajar. Así como la iglesia primitiva, aquellos creyentes que estuvieron con el Señor Jesús durante 3 años y luego después que vino el Espíritu Santo comenzaron a crecer, hubo en ellos cierta resistencia a que los cristianos judíos, a que cristianos que no eran judíos, cristianos eran gentiles, entraran en la iglesia, entraran en el propósito de Dios. Ellos pensaban que la salvación era para ellos. No habían entendido bien al Señor Jesús. Ella era para ellos solamente. Entonces fue el Señor rompiendo esos prejuicios raciales, nacionales, esa estrechez de mente, para hacerles entender a ellos que también el Evangelio era para todo el mundo, para toda la gente. Y los mismos cristianos de aquel tiempo, de aquel primer siglo, tuvieron que cambiar su manera de pensar. ¿Recuerdan ustedes a Pedro resistiéndose a ir a la casa de Cornelio cuando el Señor le habló a él? ¿Recuerdan ustedes? Él no quiso entrar en la casa de un hombre que pagano, ¿no es cierto? Por no contaminarse, etcétera, ¿no? Y entonces la misma iglesia tuvo que cambiar su manera de pensar. Y Jesús halló que esto era cierto en sus propios discípulos. Jesús vino predicando un mensaje del reino que era inclusivo, que Él incluía a todos, era para todos. El Señor Jesús no rechazaba a nadie, no importara quién fuera. Si era un fariseo, lo recibía. Si era un publicano, Él lo recibía. O Él iba a su casa. Si eran niños, Él los recibía, no los echaba. Si eran mujeres, Él hablaba con las mujeres. Si eran quien fuera la persona. El Señor Jesús era
100% inclusivo, no rechazaba a nadie, tenía sus brazos abiertos para toda persona, hermanos. Y algunos se preguntan, ¿por qué Jesús, quien era tan abierto y tenía un ministerio tan poderoso? Miren, si ustedes lo hubieran escuchado predicar, si lo hubiéramos nosotros escuchado enseñar a Jesús, si hubiéramos estado frente a Él, de verdad, tú y yo, créeme, hubiéramos quedado cautivados por la autoridad con la que Jesús hablaba, la autoridad, el poder, la claridad con la que Jesús hablaba. Sin embargo, a pesar de un ministerio de sanidad tan poderoso y ser el mismo Hijo de Dios, no tuvo una cantidad mayor de seguidores al final de su ministerio terrenal. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Fue porque había algo malo en su mensaje? ¿Fue porque el mensaje de Jesús era tan difícil que repelía a las multitudes? ¿Fue porque había algo malo en su demostración de amor? No, de ninguna manera. No era por ninguna de estas cosas. El problema no estaba en Jesús. Las multitudes amaban a Jesús. Jesús era un imán poderoso que atraía a las multitudes hacia Él. La gente con corazones dolidos, heridos, maltratados, la gente iba hacia Jesús. La actitud de apertura de Jesús era inclusiva y las multitudes eran atraídas hacia Él. Jesús es una persona muy atractiva para la gente. La gente lo buscaba. ¿Cuál era el problema? ¿Dónde estaba el problema? El problema estaba en sus discípulos, hermanos. En sus mismos discípulos. ¿Me está escuchando? En sus mismos discípulos. Parece de no creer, de locos, pero era así. Fue la lentitud de sus discípulos. Eran lerdos para aprender. Fue la actitud de los discípulos. La actitud de los discípulos fue, efectivamente, neutralizaba el amor y la compasión de Jesús. El amor del Señor Jesús atraía a las personas, pero el espíritu negativo, divisivo, fanático, estrecho, exclusivista de los discípulos repelía a la gente. Era un obstáculo. Jesús tuvo que trabajar con ellos, gracias a que Él fue paciente con ellos, pero en realidad le dificultaban el trabajo. No, muchas veces no era una ayuda, sino era un estorbo, hermano querido. Era un estorbo para el cumplimiento de su misión. Él lo hubiera podido hacer sin ellos, pero Él no quería hacerlo sin ellos, como tampoco lo quiere hacer sin nosotros. Amén. Él no lo quiere hacer sin nosotros, pero muchas veces sus discípulos fueron un obstáculo en vez de una ayuda. Y estamos, hermanos, a pocos días de este evento importante, del 30 y del 1, ¿no? El 30 y el 1, como ya lo dije, el 30 el hermano Iván y el 1 el concierto de la iglesia. Y la pregunta es, ¿está la iglesia lista como para ser instrumento para la cosecha? ¿Está la iglesia lista para eso? ¿Será la iglesia capaz de estar a la altura de la ocasión? ¿O seremos como los discípulos un obstáculo, neutralizando lo que Jesús esté tratando de hacer, quiera hacer en estos días? ¿Somos una ayuda o somos un obstáculo? La actitud de los discípulos antes de que fueran llenos del Espíritu Santo puede servirnos como una advertencia para que nosotros no tengamos la misma actitud, porque nosotros podemos estar teniendo actitudes similares a la de los discípulos. Y entonces resulta que el mayor problema somos nosotros, no es la gente, no es el Señor Jesús. Jesús es atrayente hasta hoy en día. Jesús es la respuesta para el mundo. Amén. Jesús es lo que la gente necesita, es la respuesta a sus problemas y sus necesidades. Y entonces, ¿por qué las multitudes no están viniendo? ¿No será que nosotros estamos teniendo algunas actitudes como la de los discípulos que están neutralizando su obra en sus vidas? Sería bueno que nos analizáramos, ¿no es cierto? Y nos cuidáramos de nosotros mismos. Por ejemplo, vamos a ver algunas ocasiones en que ellos fueron un obstáculo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estuvo enseñando a la multitud en Mateo capítulo 14, versículo 13, y la gente tuvo hambre? La gente tuvo hambre y entonces habían estado con Jesús bastante tiempo y el Señor Jesús no los había mandado a su casa, sino que permitió que estuvieran a su lado, Jesús enseñando horas y horas. Horas y horas. Yo ahora me esfuerzo por predicar menos tiempo posible para no adormecer a algunos,
Pero Jesús enseñaba horas de horas, hermanos. Estuvieron en un seminario intensivo, mañana, tarde, noche, y 3 días. Y la gente estuvo con él y no habían comido. Y resulta que tenían hambre. Y entonces vienen sus discípulos preocupados: Señor, ¿por qué enseñas tan largo? Tan largo. Y les dice, ¿no? En esta parábola, Mateo capítulo 14, dice: oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Mateo 14, 13 y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud. Miren ustedes la solución de los discípulos. Los discípulos dijeron: Señor, despide a la multitud, mándala a su casa, porque tienen hambre, para que se vayan por las aldeas y compren de comer. O sea, ellos no querían resolver este problema y dijeron: ¿qué podemos hacer frente a esto? No podemos hacer nada, así que envíalos a su casa. Pero Jesús los desafió a ellos. Les dijo: denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Miren ustedes el desafío del Señor Jesús, ¿no? Pónganse en el lugar de los discípulos. Están en el desierto, no hay dónde comprar, no hay un supermercado cerca. Y es una multitud, son miles de personas. Sin embargo, Jesús les dice: denles ustedes de comer. Este es un momento importante en la vida de los discípulos, ¿no? Para cambiar su mentalidad, para cambiar su enfoque, centrados en sí mismos, en sus limitaciones, y para poder ver las enormes posibilidades que que tenían en el Señor Jesús mismo. ¿Me sigue con esto? La actitud de los discípulos no fue una ayuda. Por ellos lo hubieran resuelto de esa manera. Fue Jesús quien les dijo: hay otro camino, hay otra alternativa, otra solución. Y ya ustedes conocen el resto de la historia, ¿no es cierto? Él multiplicó los panes y los peces y alimentó a la multitud. Esa fue una oportunidad, una ocasión en el que ellos fueron probados y fue una ocasión importante. Ahora, otro ejemplo, diríamos, de esto podemos mirar en Mateo capítulo 15 ahí mismo. Mateo capítulo 15, versículo 21. Mateo 15, 21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Mateo 15, 21, versículo 22 ahora. Y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Estaba probando la fe de esta mujer, la persistencia de esta mujer, pero no solo a esta mujer, su persistencia y su fe, sino también a sus propios discípulos. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despáchala, Señor, despídela, pues dan voces tras nosotros, está haciendo escándalo, está molestando. Ellos están pensando en ayudar a esta mujer, en orar por ella, en hacer algo por ella. No, están pensando en deshacerse del problema. ¿Se parecen a nosotros? ¿Se parecen a nosotros? ¿Qué piensa usted? ¿No? Cuando nos encontramos con un caso así, decimos: bueno, este es un caso difícil, mejor ¿a quién buscamos para que ore? Llamemos al hermano Elí. El otro día un hermano me llama por teléfono: hermano, tengo un chico por mi barrio que tiene problemas, parece estar endemoniado. ¿Podríamos traer aquí al hermano Elí? Y yo le digo: ¿y tú cuántos años tienes en la vida cristiana? ¿Por qué tú no oras? ¿Por qué tú no oras por esa persona? El hermano lo vas a traer desde el otro lado de la ciudad para que él ore por el hermano, por esta persona. Si tú conoces al Señor, pues que solamente el Espíritu Santo está en el hermano Elí. ¿No está en cada creyente verdadero? Amén. Pero necesitamos crecer y madurar.
y estar en comunión con el Señor y de una vida de oración. Más fácil es, me lavo las manos como piloto, ¿no es cierto? O como Pilato, me lavo las manos para que otro lo haga. Yo no asumo la responsabilidad. Es nuestra actitud de inmadurez, es nuestra falta de comunión con el Señor la que nos lleva a deshacernos del problema, ¿no? Luego también podemos ver otro caso, ¿no? Más en la Biblia. En la mañana vimos cómo el Señor Jesús se acercó a un hombre llamado Zaqueo. ¿Recuerdan ustedes? En Lucas capítulo 19, y dejó a la multitud atrás, se enfocó a un solo hombre. Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe publicano y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Miren, Jesús está con una multitud, deja la multitud y va a la casa de un hombre al que todo el mundo menospreciaba, todo el mundo rechazaba, porque era un hombre que se había enriquecido ilícitamente, cobrando impuestos de más, ¿no es cierto? Pero Jesús valoraba a este hombre. Él mismo no se valoraba, la gente no lo valoraba, la gente lo despreciaba, pero Jesús veía el valor inmenso que tiene este hombre, porque fue hecho a imagen y semejanzas de Dios. Amén. Y lo busca. No nació del corazón de los discípulos, fue Jesús quien se tomó el tiempo de ir a la casa de Zaqueo y pasó tiempo con él. Y este encuentro fue decisivo. Este tiempo que le dedicó cambió el rumbo de su vida, cambió la historia de su vida. Es importante notar cómo el Señor Jesús se relacionó con gente mala, gente de mala reputación en su tiempo. Hoy día nosotros hablamos mucho de estar separados del sistema del mundo, y está bien no contaminarnos con el sistema del mundo, pero no se nos ha mandado separarnos de las personas. Jesús no se separó, no se distanció, no se alejó de la gente pecadora, por el contrario se acercó a ellos y trató con ellos, ¿no es cierto? Y podemos ver más casos como estos, en donde se ve la lentitud y el desamor, la indiferencia de los discípulos para preocuparse por un hombre como Zaqueo, ¿no? Y luego podemos pensar también, ¿recuerdan ustedes la mujer samaritana? ¿Recuerdan ustedes el encuentro de Jesús con esta mujer? San Juan capítulo 4, versículo 9. Vamos a mirar en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 9, dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús trató con ella, conversó con ella, es una conversación larga. Esta mujer llegó a entender que Jesús era el Mesías, y cuando sus discípulos regresaron después de haber ido a comprar comida para ellos, se sorprenden de que está hablando con una mujer. Versículo 27 dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Se sorprendieron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Se sorprendieron. O sea, ellos pensaban que la salvación era para una raza determinada y para un sexo determinado. O sea, varones, hombre, mujer no estaban incluidas aquí, menos samaritana. Peor todavía, una samaritana no estaba incluida en su mente no estaban incluidas. Y se sorprenden de que Jesús está hablando con una mujer que es samaritana y de mala reputación. Pero podemos percibir la lentitud de los discípulos, la dificultad de los discípulos de entender el corazón del Señor Jesús, de querer alcanzar a todo el mundo. Podemos entender eso. Y de alguna forma nos parecemos nosotros a los discípulos. En otra ocasión los discípulos se incomodaron porque vinieron niños, los padres trajeron a los niños, y entonces los discípulos reprendían a los niños: cállate muchacho, váyanse muchacho, fuera de acá muchacho, no, no, muy.
El maestro está enseñando. Y Jesús dijo, no los voten a ellos. Tráiganlos más bien. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los bendijo. Amén. Yo estaba pensando, no solo en los adultos, sino también en los niños, pero los discípulos no lo vieron de esa forma. No lo vieron de esa forma. Podemos ver así muchos ejemplos, hermanos, en el que se puede ver la lentitud y la estrechez de mente de los discípulos. Estaban en una ocasión discutiendo sobre quién de ellos sería el mayor. Ellos esperaban ser servidos, no servir, ser atendidos, ser cuidados y no cuidar. Y discutían sobre posiciones de liderazgo. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, ellos estaban discutiendo sobre un asunto que no tenía ningún valor, ninguna importancia. Esos eran los discípulos del Señor Jesús. Con ellos tuvo el Señor Jesús que tratar. Esos discípulos necesitaban un cambio en su manera de entender, de pensar, hermanos. Y fue necesaria la llegada del Espíritu Santo sobre sus vidas para cambiar sus corazones. Tenían conocimiento, habían aprendido de Jesús muchas cosas maravillosas, pero todavía les faltaba el toque especial del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos necesitaban rendir su corazón al Señor para ser llenos del Espíritu Santo. Fue cuando el Espíritu Santo vino a sus vidas y comenzó a trabajar en sus vidas de una manera profunda, en que y cambiar sus corazones egocéntricos, egoístas, en que fue haciendo posible que ellos se extendieran a las multitudes, se abrieran hacia la gente y comenzaran a predicar el Evangelio. Y entonces recién estuvieron listos, plenamente listos para hacer lo que Jesús quería que hicieran. Así que esto es importante en nuestro tiempo también. Nosotros necesitamos lo mismo, hermanos. Debemos pensar de qué forma, de qué manera yo soy un obstáculo, de qué manera tú eres un obstáculo para que otros lleguen a los pies del Señor. Ese es el problema. El problema podemos ser nosotros mismos. Puede haber en nosotros el mismo espíritu negativo, divisivo, fanático, estrecho, exclusivista, egocéntrico, egoísta de los discípulos, indiferente, el mismo espíritu materialista, el mismo deseo de lucha de poder, de posición, de liderazgo, la misma carnalidad entre nosotros y esa indiferencia nuestra, esa lentitud para entender el corazón de Jesús es lo que estorba, impide que alcancemos a las multitudes hoy en día. ¿Puede ser eso? ¿Será eso el problema real? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo, hermanos, que es así, de verdad. Yo creo que quienes necesitamos ser tocados profundamente por el Señor somos nosotros. Somos nosotros. Ya el mundo afuera está necesitando de Cristo. Ellos no lo saben, pero no tienen que saberlo, porque están muertos en sus delitos y pecados. Nosotros sabemos que ellos necesitan a Cristo. Entonces tenemos que orar y decir: Señor, cámbiame a mí mismo, cambia mi sistema de valores, cambia mi manera de vivir, cambia mi manera de ordenar mi tiempo y mi vida, y mis prioridades. Señor, quiero que tú hagas una transformación en mi corazón. Prepárame, Señor, para ser un cosechador, un instrumento en las manos tuyas para alcanzar a la gente. Todos queremos que la iglesia alcance a la multitud, ¿de verdad, hermanos? Todos deseamos eso, ¿de verdad? ¿Amén? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí? Bien, ¿y entonces por qué no ocurre? ¿El Espíritu Santo no quiere hacerlo? No. ¿Jesús no tiene el poder para transformar las vidas de los seres humanos? No, Él tiene el poder para hacerlo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo tiene el poder para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero Él necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a ir, a acercarse a la gente y tocarla, darse el tiempo para llegar a ellos, a sus casas, a sus hogares, invitarlos a comer, a cenar, pasar un tiempo con ellos. Si tú no sabes predicar el Evangelio, al menos invítalos para que escuchen la predicación de alguien que sí sabe hacerlo, como hizo Mateo cuando se convirtió. No sabía nada Mateo, era un publicano, un cobrador de impuestos. Él no sabía absolutamente nada, no conocía las 4 verdades básicas del Evangelio, ¿no es cierto? ¿Usted las conoce? ¿Me está escuchando?
¿Te conoces las 4 verdades básicas de lo que es el Evangelio? O 5 verdades, la verdad del amor de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué más? La verdad del pecado, ¿qué más? La verdad del sustituto, luego la verdad del arrepentimiento y la fe, ¿no es cierto? 4 verdades básicas. Hemos enseñado eso, ese curso de evangelismo. Los hermanos que asisten al curso con el hermano Carlos seguramente que han aprendido esto. Mateo no sabía nada de esto, hermano querido. Lo único que sabía es que Cristo era una persona maravillosa que había tocado su vida profundamente. No sabía nada más. Así que él preparó una cena en su casa, un banquete en su casa y invitó a quienes, a los únicos amigos que él tenía, que eran publicanos como él. Y la casa llenó de este tipo de gente. Y se le dio a Jesús una oportunidad maravillosa para predicarles a sus amigos. ¿Tendrías que hacer eso? A lo mejor eso podrías hacer. ¿Podrías preparar tú una parrillada en tu casa? Una anticuchada, una frijolada, una pollada, y los invitas y dices, pero yo no sé predicar el evangelio, entonces voy a invitar al pastor. Yo estaría gustoso de ir. Amén. De paso como tu parrillada. Esto es muchas maneras de hacerlo, hermanos queridos, muchas maneras de hacerlo. Ahora tenemos la oportunidad de traer a alguien aquí para predicar el evangelio. Solo tienes que traer a alguien, animarlo a venir contigo para que escuche el evangelio. Eso es. Yo quisiera que tú en esta noche oraras con todo tu corazón al Señor. Le dijeras, Señor, ¿de qué manera yo puedo ser un estorbo, un obstáculo? Mi lentitud, mi indiferencia, mi apatía. No oro lo suficiente como para que Dios toque los corazones. No estoy ayunando, no estoy intercediendo, no estoy discipulando a otros. Cuando termine el culto me reúno con mis amigos, con mis conocidos. ¿A quién discipulo yo? ¿A quién enseño? ¿A quién le predico durante la semana? ¿No soy yo un problema? ¿No soy yo el obstáculo? Como los discípulos, Jesús es una persona maravillosa, pero no se están acercando a Él. La barrera estamos resultando ser nosotros. ¿Entendió el mensaje, hermano querido? Entonces yo quiero animarte en esta noche a revisar tu propia vida y decirle, Señor, si hay algo en mí, si hay algo en mis actitudes, en mi comportamiento, en mi manera de hablar, en mi manera de saludar al nuevo, me falta amabilidad, me falta ser más cortés, me falta tomar la iniciativa, vencer mi timidez y acercarme a la gente. ¿Qué tienes tú que hacer en mi vida para que yo no sea un estorbo, no neutralice la obra que tú estás tratando de hacer en la gente? Amén, hermanos. Para que nadie se vaya, no correr a nadie, sino más bien atraer a la gente. Haz tu obra en mi vida. Cámbiame en mí mismo. Aquí estoy, Señor, úsame. Usa mi vida, úsame en el tiempo actual en que me ha tocado vivir. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a orar.